Hola. Bueno, vamos a por otra clase más de trigonometría. Vamos a seguir con el seno, el coseno y la tangente, que como dijimos eran ideas muy importantes, y vamos a hacer los ejercicios que teníamos pendientes. Antes de empezar, por favor, los que estáis siguiendo estas clases, que deberéis seguirlas todos, corred la voz entre vuestros compañeros para que las vayan siguiendo, que no se queden atrás. Voy a intentar ponerme en contacto con todos vosotros a través del correo electrónico, pero no tengo los correos de todos, así que por favor haced correr los correos porque no estamos precisamente de vacaciones, no solamente por la seriedad de la situación, sino también posiblemente por la duración que pueda tener. Veremos si son 15 días o si son más de 15 días. Y cuando empieza a ser tiempo, el atrasarse en las cosas a estos niveles empieza a ser una cosa muy peligrosa. Entonces, ya que podemos por lo menos hacer las clases por internet, pues seguidlas. Bueno, vamos a por los ejercicios que habíamos puesto. Y ahora resolver algunos triángulos solamente conociendo un ángulo y un lado. El primero era muy semejante a lo que habíamos hecho ya. Teníamos un triángulo rectángulo del que, bueno, por supuesto sabíamos que este era el ángulo recto, teníamos un ángulo de 30 grados y una hipotenusa de 10 metros. Ahora, como decíamos, bueno, primero, ¿quién es el ángulo que nos falta? Pues el complementario de 30, que obviamente son 60 grados. Y ahora, a nivel intuitivo, aunque hoy vamos a ver una manera más rápida de hacer esto y más típica, ¿de acuerdo? Pero uno siempre tiene que empezar entendiendo las cosas y luego cuando uno las entiende, pues ya las utiliza rápido, ¿vale? Pero no puede empezar uno haciendo las cosas rápido. Y en el fondo, ¿qué es el seno, el coseno y la tangente? Pues en mi calculadora, yo no tengo metido este triángulo que me han dado, pero tengo metido uno semejante a él con la hipotenusa igual a 1, ¿de acuerdo? Y con 30 grados aquí. Y lo bonito es que en ese triángulo que tengo en mi calculadora, el cateto opuesto a 30 grados y estos 30 grados, el que está enfrente, es lo que se llama el seno de 30. Y el que está contiguo, tocando a 30 grados, es lo que se llama el coseno. Luego esto es el seno de 30 grados y esto es el coseno de 30 grados. Y entonces lo bonito es que tengo un triángulo con la misma forma que el que quiero estudiar, pero con hipotenusa 1. Entonces, ¿quién es el seno de 30 y quién es el coseno de 30? Pues muy sencillo. El seno de 30, curiosamente, es exactamente 0,5, es decir, un medio. Veremos que esto no es ninguna casualidad. Sin embargo, el coseno de 30 no es un número aparentemente conocido, es 0,866 más o menos. Sí que es un número conocido, pero no es un número, ¿vale?, racional. Veremos que es un número que tiene raíces. Bueno, entonces con esta información ya podéis sacar todo, ¿de acuerdo? Porque vosotros sabéis que este lado, que es la hipotenusa, va en este y los triángulos son semejantes, ¿no? Luego, ¿qué es lo que estoy haciendo? Multiplicar por 10. Tengo una escala de 10. Luego, entonces, ¿cuánto mide este lado de aquí? Pues opuesto, ¿no? 0,5 por 10, 5 metros. ¿Y cuánto mide este lado de aquí? Pues coseno de 30 por 10, 8,66 metros aproximadamente. Y ya está. En fin, bien. Así de fácil, ¿de acuerdo? Vamos a ver una manera más rápida de hacer esto sin tener que andar imaginándose el triángulo de hipotenusa 1, ¿de acuerdo? Métodos más rápidos. Pero de momento con esto, uno, como veis, puede ir bastante rápido. El B era muy parecido a este, me dan la hipotenusa, pero en vez de darme el ángulo de abajo, me dan el ángulo de arriba. La cosa es básicamente la misma. Tengo un triángulo rectángulo. Siempre que tengáis un ángulo rectángulo, es obligatorio poner el ángulo recto, aunque mucha gente no lo hace. Bueno, sé que estos son 50 grados y que estos son 30 metros. Muy bien, entonces quiero conocer
este lado de aquí, este lado de aquí y este ángulo de aquí. Por supuesto, automáticamente estos son 40 grados, porque 50 y 40 son 90 y es el complementario. Y ahora, no vamos a utilizar el seno y el coseno de 40, ¿de acuerdo? Vamos a utilizar 50 grados. Yo sé que tengo un triángulo que tiene la misma forma, es semejante, con un metro, aquí 50 grados, y entonces, este lado de aquí, ¿quién va a ser? Pues es el opuesto a 50, ¿no? Porque está enfrente de 50. Luego esto es seno de 50. Seno de 50 grados. Y esto de aquí es el lado que está pegado a los 50 grados. Porque 50 grados están aquí. Es el lado que es un cateto que está pegado a 50 grados. La hipotenusa es fija y vale 1. Luego esto es el coseno de 50 grados. Seno y coseno de 50 grados, curiosamente, no dan valores exactos. Concretamente, el coseno de 50 grados es aproximadamente 0,643. Y el seno de 50 grados es 0,766. Entonces, simplemente es una regla de 3. 1 va en 30, ¿cómo? 0,643 va en, pues obviamente multiplico por 30, ¿no? Luego 0,643 por 30. 19,29. O con 290 si lo preferís. Y 0,766 lo multiplico por 30. Esto es lo que hace que sea tan fácil y tan cómodo tener un 1 aquí. Solo hay que multiplicar. Boom, boom, boom. Por eso se escoge el número 1. Luego 0,766 por 30. 22,98 metros. Fijaos que no hemos puesto metros en este triángulo porque es un triángulo prototípico, ¿de acuerdo? Nos da igual qué unidades tenga. Este sí que tiene sus unidades. Si fueran kilómetros aquí, el triángulo con el que trabajaríamos sería el mismo, pero en kilómetros. Luego muchas veces en este ni se ponen unidades. Muy bien, vamos a por el C. El C es ligeramente más interesante. Raya por aquí. Vale. C. Ay, hombre, aquí está el kamikaze este. Bueno. A, B. Perdonad el ruido de fondo. Es con lo que tenemos que vivir. ¿60 grados? Y ahora nos dicen que hay un cateto que son 10 metros. Vale. Lo de siempre. Fijaos que ahora no sé quién es este y no sé quién es este. Curiosamente el triángulo es muy parecido al que teníamos en el apartado A, porque tenemos 60 grados abajo. Ahora es arriba, ¿vale? Es un triángulo semejante. Por supuesto, ¿quién es el ángulo de arriba? Pues el complementario de 60, que es 30 grados. Bien. Y ahora, lo mismo de siempre. Buscamos el triángulo semejante con hipotenusa 1. Que ya lo tenemos hecho del ejercicio anterior, pero vamos a repetirlo porque lo estamos trabajando con 60, ¿vale? Los lados cambian. Entonces vamos a ver. 1. Pues esto de aquí va a ser el seno de 60 porque está enfrente del ángulo de 60. Y este de aquí va a ser el coseno de 60 porque es el cateto pegado, es el cateto contiguo a 60 grados. Muy bien. Perdón, este va a ser exacto. Coseno de 60 va a ser, si lo hacéis con vuestra calculadora, 0,5, un medio. Y el seno de 60 es 0,866. Y ahora es fácil entender por qué, ¿de acuerdo?
porque tengo el mismo triángulo que aquí. Por decirlo así, cuando tenéis 30 grados, el seno de 30 es 0,5 y el coseno de 30 es 0,866, ¿no? Porque 30 grados es el ángulo de aquí, ¿eh? ¿De acuerdo? Ahora, el ángulo que está enfrente es el complementario, ¿no? Luego, para el ángulo complementario, seno se cambia por coseno, ¿de acuerdo? Luego, si el seno de 30 es 0,5, el coseno de 60 es 0,5, porque el opuesto a 30 es el contiguo a 60. Es del mismo lado, pero en uno es opuesto, en otro es contiguo. Luego, seno y coseno se cambian entre sí cuando tenéis ángulos complementarios, ¿de acuerdo? Luego, si el coseno de 30 es 0,866, entonces el seno de 60 es 0,866. Y si el seno de 30 es 0,5, el coseno de su complementario, que es 60, también es 0,5. ¿De acuerdo? Con ángulos complementarios, seno y coseno se cambian entre sí, porque tengo el mismo triángulo, pero estoy mirando ángulos distintos. El contiguo de uno es el opuesto de otro, y el contiguo de otro es el opuesto de uno. ¿Lo entendéis? Bueno, en fin, da igual. En todo caso, eso ya lo veremos luego, En todo caso, aquí tengo mi triángulo prototípico, ¿no? Simplemente lo que ocurre ahora es que los lados que conocéis son distintos. Tenéis la regla de 3, ¿vale? Esto, que es el opuesto, va en esto, como 1 va en la hipotenusa de este. Entonces, aunque luego vamos a aprender a hacer esto mucho más rápido, para valorar lo que es hacer las cosas bien y rápido, vamos a hacerlo esta vez con regla de 3. Para hallar entonces la hipotenusa es 0,866, que lo conozco, va en 10. Como la unidad va en la hipotenusa, que era C, si os acordáis, ¿no? A veces, podemos llamarle C. Entonces, ¿quién es la hipotenusa? Pues 1 por 10, ¿no? Entre 0,866. Y esto, con ayuda de una calculadora, es muy fácil. 10 entre 0,866 es 11,547. Si os fijáis, es fácil de hacer, pero hay que andar haciendo reglas de 3, lo cual es poco conveniente. Esto es 11,547 metros. ¿De acuerdo? La hipotenusa siempre es más grande que los catetos. Si el cateto es 10, la hipotenusa tiene que ser más grande, ¿vale? 11 y pico. Muy bien. ¿Y este de aquí? ¿Cuánto valdrá? Pues vamos a ver, lo mismo. Vamos a hacer otro color para que se vea, ¿de acuerdo? 0,5, que es este que conozco, va en este de aquí, lo que sea. ¿Vale? Entonces la idea es 0,866 va en 1, 0,5 va en este que no conozco, ¿de acuerdo? Así que hacemos una simple regla de 3 y sale 0,866 va en 10, como 0,5 va en, vamos a llamarle a este A, porque es un cateto, ¿de acuerdo? Luego, ¿quién es A? 0,5 por 10 entre 0,866. Y esto, hecho con un poco de cuidado, es 5,774. Esto es un poquito torpe escribiendo a veces. 5,774 metros. Luego esto de aquí es 5,774 metros. ¿De acuerdo? Vale. Si tenéis alguna duda, por favor, escribidme. Podéis dejar comentarios en el blog, podéis escribirme un correo electrónico, ya sabéis mi dirección, ¿verdad? Os lo he dado un montón de veces, pero por favor acordaos, mfglazaro, ¿de acuerdo? @ gmail.com o como queréis llamarle, ¿de acuerdo?
acuerdo? Vale. Es interesante que estemos haciendo esto en vídeo porque se puede ver, ¿eh? Creedme que es un latazo subir esto en vídeo y todo eso, ¿vale? Pero por lo menos así podéis verlo como si estuviéramos hasta cierto punto en clase, ¿eh? Lo que no podéis hacer, primero, no puedo pasar lista, aunque voy a acabar haciéndolo por correo, para ver quién se está enterando. Y lo que no podéis hacer es pararme si no entendéis algo. Entonces, lo siguiente mejor que hay es, pues, simplemente mandéis un correo y me preguntáis, ¿de acuerdo? Con toda libertad, ¿vale? Muy bien. Bueno, pues vamos entonces a intentar acelerar esto. Fijaos, el resumen de la cuestión es que para saber lo que mide un triángulo rectángulo, hago la analogía sobre uno que tengo en mi calculadora con hipotenusa 1. ¿Por qué 1 y la hipotenusa? Primero, porque la hipotenusa es el lado especial, ¿vale? Cuando se inventó la trigonometría por ahí por el siglo X en la India, la gente curiosamente hacía que un cateto fuera 1, ¿de acuerdo? En vez de la hipotenusa, el cateto vertical. Y eso convertía la trigonometría en bastante incómoda, ¿vale? Era un poco liante. Entonces, es mucho mejor hacer que la hipotenusa sea 1 por convenio. Ahora, cuando la hipotenusa es 1 y yo conozco estos dos lados, multiplicando por la hipotenusa tengo los otros dos. ¿Lo entendéis? Es muy sencillito. Un poco más liante cuando en vez de tener la hipotenusa tengo otro lado, ¿vale? Porque entonces tengo que hacer ya la regla de 3 completa. Entonces, si os fijáis, esto es muy fácil, es muy cómodo y todo eso, pero si yo tengo que hacer muchos triángulos seguidos, y eso ocurre en la realidad, acaba siendo incómodo tener que hacer este dibujo, andar haciendo las flechas y todo eso, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a ver una manera de resolver triángulos sin tener que andar dibujando el triángulo pequeñito, ¿de acuerdo? Entonces, atención. Vamos a redefinir las cosas. En matemáticas tenéis que acostumbraros a aprender una cosa y luego reaprenderla de otra manera y reaprenderla de otra manera. Es la única manera en matemáticas. Es como ver las cosas desde distintos puntos de vista, cada vez mejores. No hay que olvidar nunca los primeros puntos de vista porque suelen ser los más intuitivos, pero hay que reaprender las cosas, que es una cuestión que cuesta bastante. Muchas veces aprendéis a hacer una cosa una vez y ya no queréis volver a aprenderla, por pura pereza. El no poder actualizarse es un gran problema. Es como si una persona sabe utilizar un hacha de piedra y decide que no quiere aprender a utilizar metales porque con la piedra se mantiene muy bien. Si la gente fuera así no habríamos salido de la edad de piedra. Hoy en día también tenemos hachas de piedra, pero nadie va a un supermercado a comprar un hacha de piedra, te la compras de acero, ¿verdad? Pues esto es lo mismo. Hay que aprender a redefinir las cosas. Entonces, seno y coseno, ¿vale? ¿Cómo usarlos? Sin dibujar el triángulo pequeño, ¿vale? El de hipotenusa 1. Porque uno pierde mucho tiempo haciendo reglas de 3 y tonterías cuando las cosas se pueden hacer mucho más rápido. Entonces vamos a pintarnos un triángulo rectángulo cualquiera. Bueno, bien, más o menos bien. Vamos a movernos un poco la esquina por aquí para que quede perfecto. ¿De acuerdo? Este es nuestro triángulo rectángulo y lo indicamos como tal. Siempre indicad que un triángulo es rectángulo, ¿vale? Veréis que hay libros y gente que se olvida, pero es usualmente un mal trabajo. Ahora imaginaos que este ángulo lo conozco. Por supuesto, si conozco este, conozco el otro, porque es su complementario, pero no nos vamos a preocupar mucho por eso. Vamos a hacerlo, ya que estamos. A, alfa, beta, por supuesto esto es A, por convenio siempre, B. Siempre llamamos C al lado del ángulo recto, ¿vale? Y C mayúscula su vértice, esto es B y esto es A. Bueno, entonces la cuestión es, si yo me fijo en el ángulo alfa, ¿vale? Este es el que conozco. Con mi calculadora yo puedo encontrar el triángulo prototipo, ¿no? Que es un triángulo semejante al que me dan, pero con hipotenusa 1. La cuestión es que muchas veces, os digo que uno no tiene tiempo ni ganas de ponerse a hacer estos dibujitos. Vamos a hacerlo por última vez. Bueno, quizá lo haga alguna vez más adelante por el ejemplo, pero poquito. Imaginaos que yo me estoy refiriendo al ángulo alfa, ¿vale? Aunque el otro lo puedo conocer, estoy trabajando con alfa. Luego esto de aquí es el cateto opuesto a alfa, luego esto es el seno de alfa. Y esto de aquí es el coseno de alfa. Bien. Entonces fijaos,
Este cateto de aquí es el que está enfrente de alfa, ¿no? ¿Mm? Luego esto es lo que se llama el cateto opuesto, ¿sí? Cateto opuesto. Y este lado de aquí es el que está pegado a alfa, es el que está tocando alfa. Este es el lado que toca alfa, este es el lado que está enfrente de alfa y por tanto no lo toca. Luego este es el cateto contiguo. A alfa. Siempre en relación a alfa, que es el ángulo que yo he elegido para meter en mi calculadora. Cateto contiguo. Podría haber elegido el de arriba, ¿vale? Pero como hay que elegir uno, vamos a elegir el de abajo. Muy bien. Y por supuesto, esto de aquí es la hipotenusa. Y ahora vamos a trabajar en general, ¿de acuerdo? Si yo hiciera ahora las reglas de 3, ¿qué tendría? Que uno va en C, este va en A y este va en A, en B, ¿verdad? Luego entonces lo que tenemos es que de una figura a otra, ¡boom! ¿La escala cuánto es? Pues la escala es multiplicar por C, ¿no? La figura de la derecha es 6 veces más grande. Vamos a ver, la hipotenusa es C, ¿no? Luego esto va de 1 a C. Luego C multiplica por C, 1 por C, C, ¿no? Luego este lado, ¿quién es? Seno de A por C. ¿Y este de aquí quién es? Coseno de A por C igual a B. ¿Lo entendéis? Entonces resulta que lo que tengo es que A, el lado A, es la hipotenusa por seno de alfa. Si yo hago la regla de 3. Y el otro cateto, el cateto contiguo, es la hipotenusa por el coseno de alfa. Y de aquí podéis despejar quiénes son el seno y el coseno únicamente en base a los lados que conocéis del triángulo grande. El seno de alfa es A dividido por C. ¿De acuerdo? Ahora revisamos todo lo que hemos hecho. ¿Pero quién es A? A es el cateto opuesto. ¿Vale? Esto es el cateto opuesto. ¿Y quién es C? C es la hipotenusa. Entonces la idea es, vamos a repetirlo todo de nuevo, ¿de acuerdo? Yo tengo un triángulo rectángulo A, B, C, alfa, beta, 90 grados, hipotenusa, ahora cateto opuesto al ángulo en el que me estoy fijando en alfa, y cateto contiguo al que me estoy fijando, ¿de acuerdo? Luego tengo un triángulo rectángulo con su hipotenusa, su cateto opuesto y su cateto contiguo. Entonces muchas veces uno no quiere andar dibujando esto, sino que directamente quiere resolver el problema sin andar haciendo reglas de 3 y dibujitos, ¿vale? Entonces vale la pena memorizar cómo es todo al final después de hacer la regla de 3. Cuando uno hace la regla de 3, pero en vez de con lados concretos y ángulos concretos, con cualquier lado ABC y cualquier ángulo alfa, a lo que llega a la conclusión es que, si este es mi triángulo grande, mi triángulo pequeño es alfa aquí, seno de alfa aquí, coseno de alfa aquí, ¿no? Y aquí un 1. Entonces me doy cuenta de que el 1 va en la hipotenusa, que es C, como el seno de alfa va en A, como el coseno de alfa va en B, ¿no? Entonces, ¿quién es A? A es C veces, porque esto es C veces más grande que esto, A es C veces el seno de alfa. A es C veces el seno de alfa. Y entonces puedo despejar el seno de alfa. ¿Quién es el seno de alfa? A, y este que pasa dividiendo, A dividido entre C. Pero A, ¿quién era? El cateto opuesto. ¿Y quién es C? La hipotenusa. Luego, ¿el seno de un ángulo qué es?
el cateto opuesto partido por la hipotenusa. Si yo tengo un triángulo cualquiera, el seno de este ángulo es esto dividido por esto. Y eso es otra manera de definir el seno sin tener que recurrir a un triángulo que está por ahí fuera. ¿De acuerdo? El seno de un ángulo es el cateto opuesto a ese ángulo dividido por la hipotenusa del triángulo. ¿De acuerdo? Y el coseno, ¿quién va a ser? Pues decíamos que este lado de aquí es c veces este de aquí, ¿no? Porque coseno de alfa por c es este lado de aquí. Luego b, que es el cateto contiguo, es la hipotenusa multiplicado por el coseno de alfa. Luego podéis despejar el coseno de alfa. Coseno de alfa es b entre c, donde b es el cateto contiguo y c es la hipotenusa. Y ahora, si uno se aprende de memoria estas dos fórmulas y una más que vamos a ver ahora mismo, uno puede resolver cualquier problema de trigonometría sin recurrir a reglas de 3 y sin recurrir a triangulitos pequeños, sino que es directamente automático, ¿de acuerdo? Y la idea viene a ser la siguiente. Entonces, yo que vosotros cogía en el cuaderno, deberéis tener el cuaderno a mano, ¿eh? ¿Vale? Esto es como estar en clase, tristemente. Entonces, esto tiene que ir al cuaderno y a la memoria. Ahora añadiremos una fórmula más, ya veréis por qué. Esto es al cuaderno, en cuadrado, ¿vale? Esto es importante. Y por supuesto a la memoria también. Esto hay que saberlo para toda la vida. Os he dicho al principio que este tema es súper importante, porque os va a permitir medir cualquier cosa en geometría. Es la base para medirlo todo. Es como Pitágoras, pero mejor. Entonces estas cosas hay que saberlas de memoria para toda la vida. Bueno, vamos a ver. Antes de meternos ya en las fórmulas bien vistas y todo eso, vamos a ver por qué esto es útil. Imaginaos que estamos en el ejercicio de antes, justo el A que hicimos hace unos minutos. Yo tengo un triángulo grande, más o menos así. Vamos a mejorarlo un poquito y ya está. Bien, boom. Tengo este tío, con su ángulo recto. Me decían que esto eran 30 grados. 30 grados, y que esto eran 10 metros. ¿Vale? Imaginaos que yo quiero conocer, por ejemplo, este lado. ¿Sí? Entonces, uno lo que tiene que pensar es, imaginaos que yo ya soy una persona experimentada y tengo en mi cabeza estas fórmulas bien aprendidas. Fijaos, de este triángulo, ¿qué es lo que conozco? Conozco la hipotenusa. ¿Sí? Y conozco el ángulo, 30 grados, y yo tengo una calculadora. ¿Qué es lo que quiero conocer? Quiero conocer el cateto opuesto, ¿no? Quiero conocer el opuesto. Luego mi incógnita es el opuesto. Yo conozco el ángulo, yo conozco la hipotenusa, y quiero conocer el opuesto. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que yo puedo utilizar? Por supuesto podríais hacer el triangulito pequeño, la regla de 3 y todo el rollo, ¿vale? Pero en vez de eso, uno cuando tiene prisa, porque la trigonometría va a ser parte de ejercicios mucho más largos que vais a hacer muy rápido, yo lo que tengo en mi cabeza es estas fórmulas metidas. Y ahora la pregunta es, en estas fórmulas, yo sé que el seno de alfa es el cateto opuesto partido por la hipotenusa. Si os fijáis en esta fórmula, el seno de alfa lo puedo conocer, porque el ángulo lo conozco y tengo una calculadora para calcular su seno. Luego el seno de alfa lo puedo conocer. Y la hipotenusa la conozco, que es 10. Entonces en esta fórmula de arriba yo puedo despejar el cateto opuesto. ¿Lo entendéis? Entonces la gente, a un nivel serio, lo que dice es, vale, yo quiero el cateto opuesto. ¿Vale? Quiero el cateto opuesto. Entonces, escribo la definición de seno, esta nueva definición de seno que tenemos, que es que el seno de un ángulo, para un solo triángulo, ya sin pensar en dos triángulos, es el cateto opuesto al triángulo partido por la hipotenusa. Esto está en mi memoria y además lo entiendo, ¿vale? Porque es fácil de entender. Fijaos que aquí arriba hemos visto de dónde sale esta fórmula y es muy sencillo, ¿vale? Luego además es fácil de recordar, es fácil de entender. Muy bien. Y ahora en esta fórmula, curiosamente, si os fijáis,
En mi problema yo sé quién es el ángulo. 30 grados, ¿no? Luego esto de aquí, puedo calcularlo. Esto es el seno de 30. ¿Eh? Y el seno de 30, si os acordáis, era 0,5. Lo hicimos antes. ¿Vale? Luego este número lo conozco. Yo sé quién es el seno de alfa. Ya conozco un número. Pero la hipotenusa también la conozco. ¿La hipotenusa quién es? 10. Entonces, conociendo la hipotenusa y el seno de alfa, puedo despejar este. Puedo dejarlo solo. ¿Qué es lo que hago? La hipotenusa que divide la paso multiplicando por aquí. ¿Lo entendéis? Luego lo que hemos dicho es, seno de alfa lo conozco, que es 0,5, y esto es igual al opuesto, que no lo conozco, vamos a poner OP para acabar más rápido, dividido por la hipotenusa, que es 10, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿quién es el opuesto? Despejo. El opuesto es 10 veces 0,5. El 10 pasa multiplicando. Y esto es 5 metros. A ver, la primera vez que uno ve esto puede parecer muy elaborado, ¿vale? Pero llegado a cierto momento uno lo hace a toda velocidad. Ya tengo lo opuesto. Vamos a hacerlo un poquito más rápido para el contiguo. Imaginaos que yo ahora quiero saber quién es este de aquí. Muy bien, y vamos a hacerlo aquí al lado. Fijaos, la cuestión es, el seno me relaciona el opuesto con la hipotenusa, porque el seno es opuesto entre hipotenusa, ¿no? Luego en el seno, si yo conozco el ángulo y conozco la hipotenusa, puedo despejar el cateto opuesto. Luego el seno os da el cateto opuesto cuando conocéis la hipotenusa, os relaciona opuesto a hipotenusa. ¿De acuerdo? El seno relaciona este lado con este. ¿Y el coseno qué es lo que hace? El coseno relaciona el contiguo con la hipotenusa. Luego el coseno relaciona este con este. La idea es, si yo conozco el ángulo, conozco el coseno, ¿no? Entonces, si conozco el coseno y conozco este, puedo sacar este. Y si conozco el coseno y conozco este, puedo sacar este. Porque el coseno me relaciona este con este. Si conozco uno, saco el otro. ¿Lo entendéis? Dicho de otra manera, para sacar el contiguo, yo utilizo el coseno. ¿Y el coseno de un ángulo qué es? O pues contiguo, perdón, vamos a poner así, contiguo, partido por hipotenusa, ¿no? ¿De acuerdo? Para un solo triángulo, sin fijarme en triángulos pequeños, el coseno es su cateto contiguo dividido por su hipotenusa. Esto entre esto. ¿Vale? ¿Qué conozco yo aquí? El coseno de alfa, si os acordáis, era, volvemos atrás en un momentillo, el coseno de 30 era 0,866. ¿Sí? Coseno de 30, 0,866. Muy bien. Entonces, con mi calculadora, coseno de 30 es 0,866. El contiguo no lo conozco, pero la hipotenusa sí la conozco. Porque la hipotenusa vale 10, ¿no? Luego donde pone hipotenusa, borro y pongo 10. 10. Luego, ¿quién es el contiguo? Paso el 10 multiplicando. El contiguo es 10 por 0,866, que es 8,66 metros. Y ahora lo bonito de esto es que cuando uno maneja esto rápido, es fácil resolver triángulos simplemente mirando la calculadora y calculando a toda velocidad. ¿De acuerdo? Entonces, por favor, vamos a parar un momento y vamos a pensar, ¿de acuerdo? En vez de hacer todo este dibujo brutal, lo que hace la gente es aprenderse quién es el seno y quién es el coseno para un solo triángulo. Y resulta que el seno y el coseno no son más que lado dividido por lado. Concretamente, si yo tengo un triángulo rectángulo cualquiera, el seno de este ángulo de aquí, de alfa, es lado opuesto dividido por hipotenusa. Y el coseno de este ángulo es lado contiguo partido por hipotenusa. Entonces, el seno me relaciona el cateto opuesto con la hipotenusa y el coseno me relaciona el cateto contiguo con la hipotenusa. ¿Qué tiene esto de bonito? Que si yo conozco el seno y la hipotenusa, puedo despejar el cateto opuesto. Si yo conozco el seno y el cateto opuesto, puedo despejar la hipotenusa. ¿Os dais cuenta? Un lado me da el otro gracias al seno. Y en el coseno, el cateto contiguo me da la hipotenusa o la hipotenusa me da el cateto contiguo. Ahora, si os fijáis, aquí falta una cosa, ¿vale? Porque tengo el seno que relaciona este con este y el coseno que relaciona este con este. Pero no tengo nada que relacione un cateto con otro cateto, ¿verdad?
Entonces, para eso es para lo que se inventa la tangente de dos ángulos. Una nueva cosa que acompaña al seno y al coseno, ¿vale? Seno, coseno y tangente. Básicamente, ¿el seno qué va a ser? Opuesto entre hipotenusa. De manera que si conozco uno, me da el otro, ¿vale? ¿El coseno qué va a ser? Contiguo entre hipotenusa, de manera que si conozco uno, me da el otro. ¿Y la tangente qué va a ser? Por convenio, opuesto entre contiguo, de manera que si conozco un cateto, la tangente me da el otro y viceversa. ¿Lo entendéis? Entonces, y esto es la clave del tema, ¿vale? Vamos a introducir 3 razones trigonométricas. Se les llama razones porque son divisiones de un lado entre un lado, ¿de acuerdo? Lo llaman las razones trigonométricas. Razones trigonométricas. Y se les llama razones porque razón en matemáticas es división, ¿vale? Es la manera antigua de decir división, ¿vale? De ahí viene lo de número racional, ¿vale? Porque hace razones, raciona, por decirlo así. Razones porque son lado entre lado, ¿vale? Lado dividido por lado. En matemáticas, el lenguaje matemático oculto, una razón de dos cosas es una división de dos números, ¿vale? Y son 3. Seno, coseno y tangente. ¿De acuerdo? Y ahora la idea clave es seno. Relaciona cateto opuesto e hipotenusa. Coseno. ¿Qué es lo que hace? Relaciona cateto contiguo con hipotenusa, de manera que si conozco uno, conozco otro. Y tangente. ¿Qué hace? Relaciona cateto opuesto con cateto contiguo. Y ahora esto está pensado porque la gente, en un montón de oficios, ¿vale? Tiene que resolver triángulos, rectángulos a toda velocidad, ¿de acuerdo? Hay que ser muy rápido y hay que trabajar con el mínimo de información. Entonces vosotros muchas veces, estáis en un problema de agrimensura o lo que sea, tenéis un triángulo, conocéis la hipotenusa y queréis sacar el cateto opuesto. Y no queréis nada más, solamente a partir de uno sacar el otro, conociendo el ángulo. ¿Os dais cuenta? Entonces cuando yo quiero sacar uno a partir del otro, simplemente utilizo el seno, porque el seno me da el cateto opuesto, conociendo la hipotenusa. O imaginaos que yo conozco la hipotenusa y quiero conocer el cateto contiguo. ¿A quién recurro? Al coseno, porque el coseno relaciona el cateto contiguo con la hipotenusa. O a lo mejor yo conozco un cateto y quiero conocer el otro, sin saber quién es la hipotenusa, porque no me hace falta. ¿Qué es lo que hago? Utilizo la tangente, que relaciona el cateto opuesto con cateto contiguo. ¿De acuerdo? Entonces, ahora, lo que tenéis que hacer es aprender de memoria esto. Que esto es lo que se llama definiciones, ¿vale? Definición. Si tenéis un triángulo rectángulo, vamos a volver a pintarlo otra vez. Ojo que esto solo funciona para triángulos rectángulos. Se puede extender a triángulos que no lo son, pero eso solamente se hace cuando uno domina muy bien ya los triángulos rectángulos. Tenéis un triángulo rectángulo, por supuesto tenéis el ángulo recto. Y ahora imaginaos que conocéis un ángulo, por ejemplo este de aquí, alfa, ¿de acuerdo? Entonces este de aquí, vamos a decirlo así, es el cateto opuesto a alfa, porque es el que está delante. Este es el cateto contiguo, porque es el que está pegado a alfa. Y esto es la hipotenusa, porque es el que está enfrente del ángulo de 90. ¿Sí? Muy bien. Pues la definición de seno, coseno y tangente, utilizando solo este triángulo, sin recurrir a un triángulo pequeñito, ¿de acuerdo? Es el seno de alfa es lado opuesto partido por hipotenusa. División de lado por lado, por eso se le llama una razón trigonométrica. ¿De acuerdo? El coseno de alfa es cateto contiguo partido por hipotenusa. Y estas fórmulas son mucho más rápidas para resolver problemas, ¿vale? Y la tangente de alfa, que se abrevia como tan, a veces también se abrevia como TG,
¿vale? ¿Qué es? Cateto opuesto partido por cateto contiguo. ¿De acuerdo? Vuestra calculadora sabe daros perfectamente el seno, el coseno y la tangente de un triángulo rectángulo cualquiera. Vosotros dais el ángulo y ella os da el seno, el coseno y la tangente. Y ahora lo bonito es que si yo sé el seno del ángulo, sabiendo este obtengo el otro, y sabiendo este obtengo el otro. ¿Os dais cuenta? Puedo obtener un lado a partir del otro con el mínimo de trabajo. Solamente tengo que despejar el lado que quiero. Conociendo el coseno, puedo relacionar contiguo con hipotenusa. Si conozco este, conozco este. Si conozco este, conozco este. Solo hay que resolver una ecuación muy tonta. Y la tangente completa la cosa. La tangente os relaciona este con este. Con la tangente y este podéis sacar este de aquí. Y con la tangente y este podéis sacar el otro. Sin necesidad de conocer la hipotenusa. ¿Lo entendéis? Entonces es ultra rápido. Luego esto hay que saberlo de memoria. Para el resto de vuestra vida. Porque os va a hacer falta una vez y otra y otra. Y ahora es muy triste tener que decir esto todas las veces. Vale, esto hay que aprendérselo. A los 2 días está olvidado, ¿de acuerdo? Tened en cuenta que estáis aquí para hacer un trabajo, que es formaros a nivel científico. Entonces, esto hay que saberlo. Y a partir de hoy hay que saberlo, como las tablas de multiplicar. Entonces vamos a ver algún uso de estas tres. A propósito, antes de seguir, la tangente se puede interpretar, ¿vale? Si os acordáis, todo esto viene de que seno, coseno y tangente eran los lados, bueno, seno y coseno eran estos dos lados cuando este de aquí mide 1 en un triángulo semejante al que teníamos ahí, ¿vale? Con el mismo ángulo aquí, alfa. La tangente, curiosamente, se puede ver que es, como es opuesto entre contiguo, de acuerdo a la tangente de alfa, es el opuesto, que es el seno, entre el contiguo, que es el coseno, ¿de acuerdo? Luego tangente de un ángulo es seno entre coseno, ¿vale? Y como la tangente es seno entre coseno, la manera de interpretar esto visualmente, o qué diablos quiere decir la tangente, si os fijáis, es cuando yo tengo este triángulo, y me imagino que es como una cuesta, ¿de acuerdo? Un triángulo es como una cuesta, ¿no? La parte inclinada es la hipotenusa. La tangente es, si os fijáis, el lado vertical, la altura, entre el lado horizontal, es lo que he subido dividido por lo que he avanzado. Entonces la tangente, curiosamente, se puede interpretar como la inclinación, como la pendiente, si os acordáis de lo que era la pendiente del año pasado, de esta cuesta de aquí, ¿vale? Pero ya nos meteremos con eso más adelante, ¿vale? Pero igual que el seno y el coseno se pueden entender como los lados de un triángulo pequeñito, de hipotenusa 1, la tangente se puede entender como la inclinación del triángulo. Ese es el significado de la tangente, lo inclinado que está. Si la tangente es muy grande de un ángulo, quiere decir que el triángulo está inclinado hacia arriba, es una cuesta muy fuerte. Y si la tangente es pequeña, quiere decir que la inclinación es pequeña. ¿De acuerdo? Este es alfa. Este alfa tiene una tangente muy grande porque esto está muy inclinado, ¿vale? Subo mucho, avanzo poco, ¿vale? Y sin embargo este triángulo tiene una tangente pequeña, porque el opuesto es pequeño y al dividirlo por la hipotenusa, que es grande, la tangente queda muy pequeñita, ¿vale? Luego la tangente os mide la inclinación del triángulo. ¿Sí? A propósito, podéis escribir tangente como TG o como tan. La única diferencia es que esto se puede leer y esto no. En matemáticas avanzadas, sobre todo a partir del año que viene, vais a ver muchas fórmulas con tangentes, cosas como esta. Tangente del ángulo doble es 2 veces la tangente del ángulo mitad partido por 1 menos tangente del ángulo mitad al cuadrado. Esta fórmula, desde luego, ahora no tenéis que conocerla, pero el año que viene, si hacéis un bachillerato bien hecho, sí que la vais a conocer, esta y otras parecidas, ¿de acuerdo? Entonces lo curioso es que si vosotros escribís tangente como TG, esto solo se puede decir tangente 2x, ta. Si además yo escribo tan se puede leer, puedo decir tan 2x es 2 tan x partido por 1 menos tan cuadrado x. Y aunque no lo creáis, el poder leer una cosa, en vez de decir tag alfa, decir tan alfa es más rápido. Tan 2x es 2 tan x partido por 1 menos tan cuadrado x. Entonces os sugiero que escribáis tan, no tg. Aunque muchos libros, incluyendo el que tenéis ahora, le llaman tg. El problema, tg es ilegible. Mola decir sen, cos, tan. Sen, cos, tg. No se puede pronunciar. Pero bueno, en fin.
Si os gusta escribir TG, podéis escribir TG. Mucha gente lo hace, ¿eh? Simplemente tened en cuenta que no es sonoro, no se puede sonorizar. Bueno, entonces vamos a ver un par de ejercicios y vamos a dejarlo aquí, ¿vale? Vamos a ver cómo resolver problemas de triángulos, ¿eh? Sin necesidad de hacer el triángulo pequeñito y sin necesidad de hacer reglas de 3. Solamente teniendo esto en la cabeza y recordando que seno relaciona opuesto con hipotenusa, coseno relaciona contiguo con hipotenusa y tangente relaciona opuesto con contiguo. No olvidéis quién está arriba y quién está abajo, ¿eh? Opuesto entre hipotenusa, contiguo entre hipotenusa, opuesto entre contiguo, ¿eh? Muy bien. Entonces, suponiendo que esto está en vuestra memoria ya, vamos a hacer un par de ejercicios tontos. Por ejemplo, de momento vamos a hacerlo con triángulos cualquiera, pero esto tiene un montón de aplicación en el mundo real, como veréis, para medir edificios y para medir cosas, ¿vale? No olvidéis que un ángulo se puede medir sin moverte del sitio. Bueno, entonces imaginaos que yo estoy con un triángulo, por ejemplo, 35 grados, ¿vale? Para salirnos de los ángulos que tenemos típicamente, ¿vale? Y estos son, por ejemplo, 20 metros. El problema podría ser el siguiente. Imaginaos que aquí hay, por ejemplo, un árbol que yo no sé cuánto mide. Y quiero saber cuánto mide el árbol. ¿De acuerdo? No sé cuánto mide y quiero saber lo que mide el árbol. Entonces, yo me alejo del árbol 20 metros. Yo sobre el suelo puedo medir distancias, ¿vale? Para medir lo alto que es el árbol tendría que subirme a él, que es muy difícil. Pero ir desde la base del árbol y alejarme 20 metros no cuesta nada. Y ahora con un transportador graduado después de alejarme 20 metros, me fijo en que la copa del árbol está a 35 grados si yo miro hacia el árbol, ¿lo entendéis? Yo miro hacia el árbol y veo que la copa del árbol está levantada a 35 grados. Y yo quiero saber cuánto es de alto el árbol, sin saber nada más, ¿vale? No quiero calcular la hipotenusa ni quiero calcular nada, solamente quiero calcular esto. Entonces la idea es, yo quiero conocer este lado, sabiendo quién es este lado y el ángulo. Luego la pregunta es, ¿qué razón trigonométrica de las tres me relaciona este cateto con este cateto? Lo primero, mi ángulo es 35 grados, este de aquí, ¿no? Luego este cateto que yo quiero averiguar es el opuesto, ¿verdad? Yo quiero averiguar el opuesto. ¿Y qué conozco? No conozco la hipotenusa. Conozco el contiguo. Entonces la pregunta es, ¿qué razón trigonométrica me relaciona opuesto con contiguo? Volvemos atrás. Seno relaciona opuesto con hipotenusa. No. Coseno relaciona contiguo con hipotenusa. No. ¿Tangente relaciona opuesto con contiguo? Vale, pues vamos a utilizar la tangente. ¿Vale? Entonces, yo saco de mi memoria, porque tiene que estar ahí, el hecho de que la tangente de mi ángulo, que son 35 grados, es el opuesto, que es lo que yo quiero, partido por el contiguo. ¿Vale? Ahora, tangente de 35 os la da gentilmente vuestra calculadora, ¿de acuerdo? Eso es lo bonito, que la calculadora os da la tangente de cualquier ángulo. Concretamente es 0,7. Aproximadamente, ¿eh? Muy bien. El opuesto no tengo ni idea de quién es, pero el contiguo es 20. ¿Quién es el opuesto? Despejo. El opuesto es 20 por 0,7. Que por supuesto es 14 metros. Si os fijáis, lo bonito de esto es que, una vez que uno tiene práctica, este problema se resuelve en un segundo sin tener que dibujar el triángulo pequeñito, todo ese rollo. Simplemente, en mi memoria tengo estas tres definiciones. Y soy muy consciente de que cada definición me relaciona un lado con otro. ¿Lo entendéis? Entonces, cojo la definición que necesito y saco el dato que quiero. He obtenido este a partir de este sin tener que calcular ni triángulos auxiliares, ni saber cuánto venía de la hipotenusa y andar haciendo una regla de 3 sobre la hipotenusa, ¿no entendéis? Es directo, a partir de este, boom, saco este. ¿Vale? Otro, por ejemplo. Imaginaos que tengo una escalera que mide 20 metros, apoyada en una pared. Esto es el suelo y aquí hay una pared de un edificio que es más alto que la escalera, ¿vale? Esta es mi escalera, está apoyada ahí. Y yo estoy aquí y observo con un simple transportador
que mi escalera está en un ángulo, por ejemplo, de 20 grados. La pregunta es, ¿a qué distancia estoy de la pared? Bueno, utilizando el mínimo de información y haciendo lo más rápido posible, poned simplemente nombre a las cosas. Si este es mi ángulo, 20 grados, esto es el opuesto, ¿no? Luego este es el contiguo, porque es el cateto que toca al ángulo. Luego este es el contiguo. Este es el opuesto. Yo estoy buscando el contiguo. Luego necesito una relación trigonométrica que relacione el contiguo, que es el que quiero averiguar, con un lado que conozca. Por ejemplo, la tangente no me vale, porque la tangente relaciona contiguo con opuesto. Y no conozco ninguno de los dos. Sin embargo, el seno tampoco me funciona, porque el seno relaciona opuesto con contiguo. Perdón, opuesto con hipotenusa. Y yo quiero este. Luego esto no. ¿Quién me funciona? El coseno, porque el coseno relaciona contiguo con hipotenusa que conozco. ¿Vale? Si volvemos atrás, el coseno relaciona contiguo con hipotenusa. Luego entonces, a propósito, esto es recto, ¿verdad? Bien, entonces, coseno de 20 grados, yo sé que es contiguo, que quiero averiguar, partido por hipotenusa. ¿Vale? Ahora, el coseno de 20, una vez más, os lo proporciona la calculadora, sin ningún problema. 0,94 aproximadamente, ¿de acuerdo? El contiguo no lo conozco, pero la hipotenusa es 20. ¿Cómo obtengo entonces el contiguo? Paso multiplicando el 20. Contiguo es 20 por 0,94. Realmente esto es una aproximación y no lo olvidéis, porque el coseno de 20 no es 0,94. 0,94 por 20, y eso da 18,8 metros. Luego sabéis, sin haberos movido del sitio, lo lejos que está la escalera del edificio. Y si quisiera calcular, ya que estamos en este mismo problema, cómo es de alta, hasta dónde llega la escalera, pues muy sencillo también, ¿no? En este caso, lo que necesitáis es el opuesto, sacarlo de algo que conocéis. Por supuesto, ahora podéis utilizar la tangente, porque ya sabéis quién es el contiguo, pero no olvidéis que esto es una aproximación, ¿vale? Hemos aproximado por aquí. Si podéis recurrir a un valor exacto, mejor, porque no perdéis precisión, ¿vale? Entonces, necesito una razón trigonométrica que me dé el opuesto, que es el que quiero ahora, a partir de un lado que conozco, que es la hipotenusa. ¿Qué relación trigonométrica, qué razón trigonométrica me relaciona opuesto a hipotenusa? El seno me relaciona opuesto con hipotenusa. Entonces, simplemente, seno de 20 grados es opuesto partido por hipotenusa. Cambiad lo que conocéis. El seno de 20 es un número relativamente pequeño, ¿vale? 0,342. Es opuesto partido por hipotenusa, que era 20. Pasáis el 20 multiplicando y en un solo calculillo muy tonto habéis obtenido el lado que falta. 20 por 0,342, que os da 6,84 metros. Luego, hemos empezado este tema calculando lados de triángulos desconocidos, pasando a un triángulo semejante pequeñito, si os acordáis, haciendo el rollo este de un triángulo pequeñito, aquí metíamos un 1, calculábamos este con el seno, este con el coseno, y luego nos digamos a hacer reglas de 3, ¿vale? Empezamos el tema así, Ahora hemos visto una manera mucho mejor de hacer esto. Simplemente tengo en mi calculadora 3 funciones, la función seno, la función coseno y la función tangente. El seno os relaciona dos lados del triángulo, este opuesto con este. Si conocéis uno, sacáis el otro. El coseno relaciona este
con este, si conocéis uno, sacáis el otro. Y la tangente os relaciona opuesto con contiguo, si conocéis uno, sacáis el otro. Entonces, sin necesidad de complicarse y sacar cosas que no necesito, seno, coseno y tangente, os dan siempre el que necesitáis a partir del que tenéis, ¿vale? Dependiendo de lo que tenga y de lo que necesito. Muy rápido, muy directo. En el fondo siempre es simplemente despejar una cosa. Vamos a ver simplemente un último ejemplo para ver un uso un poquito más tal, ¿vale? No parecido a los que hemos hecho hasta ahora. Imaginaos que tengo otro triángulo. Por ejemplo, el caso de la cometa. Yo tengo una cometa, yo estoy aquí, en el suelo, y aquí tengo mi cometa, volando por ahí. Bien, y resulta que no sé cuánta cuerda le he dado a la cometa. No lo sé, ¿vale? He estado dándole carrete a la cometa y no sé cuánto mide, y me gustaría saberlo. Digamos que mi cometa está a un ángulo de 60 grados. Y lo que yo sé es que mi cometa tiene una sombra en el suelo aquí. Entonces le digo a un amigo que vaya con una cinta métrica y mida cuánta distancia hay desde mí hasta el suelo de la hasta la sombra de la cometa, suponiendo que el suelo a propósito de en vertical, ¿vale? Estamos a mediodía, si no podría haber algún problema que otro. Bueno, entonces viene mi amigo, mide la distancia y me dice que estos son 12 metros. Sabiendo que hay un ángulo de 60 grados y que la sombra está a 12 metros, ¿puedo calcular cuánto mide esto? Muy fácilmente, ¿verdad? La cuestión es, poniendo nombre a las cosas. Esto es claramente la hipotenusa, ¿no? Porque está enfrente del ángulo recto. Esto de aquí es el cateto opuesto, ¿verdad? Porque está enfrente de los 60 grados. Luego este es el opuesto. Y obviamente este cateto es el contiguo porque es el cateto que toca los 60 grados. Luego yo quiero la hipotenusa y conozco el cateto contiguo. ¿Qué relación trigonométrica relaciona cateto contiguo con hipotenusa? Pues el coseno. El coseno de 60 es contiguo partido por hipotenusa. Metéis lo que tenéis. ¿Quién es el coseno de 60? Casualmente 0,5. Exacto, contiguo. El contiguo lo tenéis. Es 12. Y la hipotenusa, que no la conozco. Luego, ¿cómo despejo ahora la hipotenusa? Pues muy sencillo, ¿no? La hipotenusa, por decirlo así, la multiplicáis, ¿no? Y el 0,5 lo dividís. Lo que tenéis es que la hipotenusa es 12 entre 0,5, que por supuesto es 24 metros. Luego habéis dado 24 metros de hilos exactos, en este caso, no hay aproximaciones, a vuestra cometa. Vale. Luego fijaos lo rápido que es resolver problemas de triángulos desconocidos, conociendo el ángulo y un lado, y utilizando seno, coseno y tangente, como hemos hecho aquí. Luego estas definiciones son fundamentales, porque con estas definiciones y una calculadora podéis medir en cuestión de segundos cualquier triángulo rectángulo, ¿vale? Seno, relaciona este con este. Coseno, este con este. Tangente, este con este. Seno y coseno y tangente son la clave para medir absolutamente cualquier triángulo con un mínimo de información y con un mínimo de trabajo. Seno y coseno tienen una interpretación sencilla, los lados del triángulo de hipotenusa 1, y la tangente tiene una interpretación curiosa, es la inclinación, es decir, la pendiente de este triángulo de hipotenusa 1, o de este mismo, porque no depende, ¿vale? La inclinación es una cosa que solo depende de la forma del triángulo, ¿vale? El año que viene ya veréis fórmulas más potentes sobre esto, porque detrás de la trigonometría hay montones de cálculos muy interesantes, y montones de aplicaciones. Bueno, vamos a ver algún ejercicio y lo dejamos aquí, sin agobiarnos mucho, pero algún ejercicio interesante. Lo primero, de la página 148, el ejercicio 45 y el 46 son auténticas tonterías. Vamos a hacer rápidamente, ya sé que estamos un poco fuera de tiempo, ¿vale?
Pero vamos a hacer rápidamente el 45, por ejemplo. El 45A. Un poco a mano alzada, ¿vale? Me dan un triángulo. Me dicen que es rectángulo. Lo que yo sé que tiene un ángulo recto. Fijaos que está, bueno, más o menos indicado. Vale, perdonad, me voy a ponerlo justo con la misma orientación que tiene para que no os confundáis. Está puesto así. Pum, pum, pum. Bien, el ángulo recto se supone que está aquí, aunque el libro no lo pinta y debería. Esto dice que son 16 centímetros. Esto dice que son 30 centímetros. Y esto es alfa. Y os dice, calculad las razones trigonométricas de alfa. Es decir, tenéis que calcular quién es el seno de alfa, quién es el coseno de alfa y quién es la tangente de alfa. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, lo primero, ponerle nombre a las cosas. Mi ángulo es alfa. Luego, por supuesto, este es el ángulo de 90. ¿Vale? Luego, la hipotenusa es este lado de aquí, ¿no? Vamos a quitar esto y poner nombre. Hipotenusa. Esto es la hipotenusa. Muy bien. Ahora, si alfa es este ángulo de aquí, esto que hay de abajo es el opuesto, porque está delante de alfa. Luego este es el cateto opuesto. Cateto opuesto. ¿De acuerdo? Vamos a abreviarlo. Y, naturalmente, este es el cateto que toca alfa, luego este es el contiguo. ¿Sí? Luego, lo primero, de seno, coseno y tangente, de estas tres razones trigonométricas ya tengo una de regalo, que es la tangente, porque conozco contiguo y opuesto. Y yo sé que la tangente es opuesto entre contiguo, que es 16 partido por 30, que por supuesto es 8/15. Es mejor dejarlo así, nadie os ha dicho que toméis decimales, ¿verdad? De todas maneras, luego tomaremos decimales porque ahora mismo nuestro interés no es ser exactos, ¿vale? Este tío tiene infinitos decimales y es periódico, ¿vale? Cualquier cosa que tenga un factor de 3 en el denominador y si es reducible es periódica, lamentable, bueno, afortunadamente. 8 entre 15, entonces, es 0,53 periodo, ¿vale? 0,533, vamos a decir. Muy bien, ya tenéis la tangente. Ahora, para obtener, por ejemplo, el seno de alfa, hay un pequeño problemilla. Y es que el seno de alfa es opuesto partido por hipotenusa. Y la hipotenusa no la conozco. Por supuesto, la hipotenusa la podríais sacar ahora utilizando trigonometría, pero para eso tendríais que utilizar la calculadora para calcular el seno de alfa. Y mi objetivo es calcular el seno de alfa sin calculadora, ¿vale? Entonces, ¿cómo obtengo yo la hipotenusa? Para meterla aquí y sacar el seno de alfa. Bueno, resulta que tenéis un triángulo rectángulo. Y ese triángulo rectángulo conocéis los lados, ¿no? Los dos catetos. Entonces podéis sacar la hipotenusa con Pitágoras. Entonces vamos a sacar en un momento la hipotenusa con Pitágoras, ¿vale? Hipotenusa. Como sabéis, cateto cuadrado, 30 al cuadrado, más cateto al cuadrado, 16 al cuadrado, sería hipotenusa al cuadrado, ¿no? Muy bien. Entonces esto es 900 más 256, ¿no? Igual a hipotenusa al cuadrado. Ahora esto es 1156, es la hipotenusa al cuadrado. Luego la hipotenusa es la raíz cuadrada de 1156. Casualmente, esto es más menos 34. Nunca olvidéis el menos, ¿eh? ¿Qué ocurre? Como estamos midiendo lados, sabéis que el menos no funciona, ¿eh? Pero no lo olvidéis, por favor, porque en otros contextos sí que funciona. Centímetros. Ah, vale. Pues entonces la hipotenusa es exactamente 34 centímetros, ¿no? Bueno, pues ahora ya es muy fácil. ¿Quién es el seno? Volviendo al seno. Opuesto entre hipotenusa, ¿no? Que es 16 partido por 34. Y ahora esto lo puedo dividir entre 2, ¿no?
8 partido por 17. Podéis aproximar si queréis. ¿Y el coseno quién va a ser? Pues contiguo partido por hipotenusa, que es 30, contiguo partido por hipotenusa, 34. Y aquí podéis volver a dividir por 2, o sea 15 partido por 17. Y aquí tenéis las 3 razones trigonométricas. De manera exacta y sin utilizar calculadoras. ¿De acuerdo? Usualmente no aproximéis si no se os pide. Intentad hacer el ejercicio sin aproximaciones, ¿vale? Mañana, bueno, mañana no, a la vuelta, el lunes, corregimos las cosas. Más o menos rápido para no tirarnos un año con esto. El ejercicio 46 también es muy parecido. Y hacedme también el ejercicio 47, por favor. El 47 se parece a los que hemos hecho hasta ahora. Vamos a ver muy rápido el 47A, ¿de acuerdo? Y ya lo dejamos aquí. 47A. No todos los días voy a poder daros una clase por día, ¿os dais cuenta? Entonces, si tienes que robar un poquito de tiempo de vídeo y tal, siempre que no sea muy pesado, pues lo hacemos. Vamos a ver, 47A. No os dejéis confundir porque una cosa está inclinada. Si tuvieran la gentileza, en el libro deberían poneros donde está el ángulo recto, pero bueno, más o menos aquí es evidente, ¿verdad? El ángulo recto en el A está aquí. Os dicen que hay dos lados que no conocéis, A y B. Os soplan que estos son 60 grados. Y os dicen que estos son 5 metros. Entonces, lo primero, por supuesto, no hay ni que decirlo, si este son 60, este son 30 grados, ¿no? ¿Vale? Pero bueno, el ángulo en el que nos estamos fijando es en el de 60, que es este de aquí. Bien, entonces respecto a este ángulo de 60, por supuesto A es la hipotenusa, porque es el que está enfrente del ángulo recto. Este de aquí es el opuesto, porque es el lado opuesto a los 60 grados, ¿verdad? 60 grados, opuesto, boom, el que está enfrente. Y por supuesto, este de aquí es el contiguo. ¿Por qué? Es el que está pegado a los 60 grados. Entonces yo conozco, vamos a ir por orden, vamos a sacarlo por orden alfabético. Primero nos sacará. ¿Qué es lo que yo sé? Sé que tengo 60 grados, sé que conozco el opuesto y quiero la hipotenusa. ¿Qué relación opuesto con hipotenusa? Pues el seno. Luego seno de 60 grados, yo sé que es opuesto entre hipotenusa. Muy bien. ¿Quién es el seno de 60 grados? Ya lo hemos hecho un par de veces por ahí atrás. 0,866 aproximadamente. ¿Quién es el opuesto? 5. ¿Quién es la hipotenusa? No lo sé, pero la voy a despejar en un momento, ¿no? ¿Por qué? La hipotenusa va a ser 5 partido por 0,866. Y esto, por supuesto, esto ya era una aproximación, ¿vale? Porque hemos aproximado el coseno y el seno, pero bueno. 5 entre 0,866, 5,774 metros. Nunca olvidéis poner las unidades en un resultado final, ¿vale? Teníamos metros de partida, metros de salida. ¿Sí? Muy bien. Ya tenemos quién es A. La hipotenusa es aproximadamente 5,774 metros. Fácil. Vamos a por el contiguo. Bien. Quiero el contiguo. Tengo el ángulo y tengo realmente el opuesto y la hipotenusa, pero la hipotenusa está aproximada, mejor utilizar el exacto que conocéis. Luego quiero el contiguo y conozco el opuesto. ¿Qué relación trigonométrica me relaciona opuesto y contiguo? La tangente, ¿no? Entonces, tangente de 60 grados es el opuesto a 60 dividido por el contiguo a 60. Muy bien. Tangente de 60 grados tiene un extraño valor, aparentemente. 1,732 aproximadamente. No es extraño, luego veremos que es una cosa exacta, concretamente que es la raíz de 3. Muy bien, el opuesto yo sé que son 5 metros y el contiguo es el que quiero. ¿Qué es lo que hago? Despejo el contiguo. Contiguo es 5 entre 1,732 aproximado, ¿vale? Porque la tangente es aproximada. Y esto es más o menos 5 entre 1,732, 2,887 metros. Y ya está. Metros porque estoy midiendo en metros, ¿vale? Luego este es
2,887. Fácil. ¿Vale? Teniendo en la cabeza que son seno, coseno y tangente, ¿vale? Con esta tabla que decíamos por aquí atrás, fusiléis cualquier triángulo que no conozcáis en un minuto, ¿vale? Y podéis elegir qué lados utilizar para hacer las cosas, para ser lo más exactos posible, ¿vale? El resto del ejercicio 47 es igual. Entonces, a ver si podéis con estos 3 ejercicios y queda aquí, ¿vale? Entonces, pasad buen fin de semana y a la vuelta nos vemos. Desde luego yo estoy disponible para responder dudas durante todo el fin de semana, ¿vale? Entonces, ya sabéis cuál es mi correo. Nos vamos viendo. Venga. Muchas gracias y desconectamos.